Doctor Tudela, buenas tardes. Bienvenido a esta conversación. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a Ali Rabasa, que es mi abogada ambiental de cabecera y ex colaboradora mía en la Semarnat, muy apreciada. Entonces, para mí es un gusto, un placer participar en estas iniciativas que me parece que son las requeridas para ir levantando temas que no han estado convencionalmente en los desarrollos curriculares de México en general. Doctor Tudela, en los últimos años cada vez escuchamos más a numerosos líderes del mundo, incluyendo el secretario general de las Naciones Unidas, decir que el cambio climático es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad en este siglo. El relator de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al medio ambiente sano también ha afirmado que el cambio climático es la mayor amenaza para los derechos humanos en este siglo. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Qué nos dice la ciencia más actual sobre el cambio climático y por qué los riesgos, las amenazas del cambio climático son un obstáculo para los derechos humanos y las metas de desarrollo sostenible? Bueno, el tema del cambio climático, como sabes, Alejandra, es un tema relativamente nuevo. Es antiguo en el sentido de que hay antecedentes de trabajos, estudios y avances de todo el siglo, incluso en el siglo XIX. De hecho, los primeros estudios a fondo del cambio climático y anticipaciones de modelos, etcétera, pues se dan en los muy primerísimos años del siglo XIX, bueno, no es cuestión de hacer la relación histórica de todos los que han dicho cosas sobre el cambio climático, pero yo diría en términos modernos, ya en el siglo XX pues está el trabajo de Svante Arrhenius, que el premio Nobel, que tiene pues para mí el gran mérito de ser de los primeros que hacen proyecciones, se hacen análisis numéricos del impacto de la presencia de gases de efecto invernadero. Pero en términos modernos, el tema se aprecia sobre todo a partir de los últimos años 80 del siglo pasado, del siglo XX, cuando se constituye el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y al principio era una curiosidad científica, ¿no? Porque todo el mundo sabía que había gases de efecto invernadero en la atmósfera. Todos sabían que los gases de efecto invernadero pues son como cobijas encima de una cama, o sea, mantienen el calor, te calientan porque la temperatura superficial de tu cuerpo pues no emite radiación hacia afuera, o sea, te lo contiene y mantienes calentito en la cama, ¿no? Eso es la cobija. Bueno, pues la cobija de la atmósfera son los gases de efecto invernadero, sin los cuales además pues este planeta tendría una superficie helada, ¿no? Creo recordar que eran como 15 grados bajo cero, ¿no? Entonces, gracias a que existen gases de efecto invernadero, pues tenemos un planeta habitable. No recuerdo mal, era 1988, se crea el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Suena pues muy poco expresivo, porque sí es un panel, pero no es intergubernamental exactamente. O sea, es una entidad regida por científicos y que no hace investigación, lo que hace es un seguimiento fino de los avances de ciencia en el tema del cambio climático y las relaciones con las políticas públicas. Lo que sí hay es la posibilidad y la materializada siempre de
establecer un diálogo con los gobiernos. Es decir, es un punto de encuentro entre ciencia y política pública, entre ciencia y gobiernos. No es estrictamente solo entre gobiernos. Y de hecho, en el trabajo del IPCC, pues la voz cantante la llevan los científicos. Lo que sí hacen es informes generales de seguimiento, de los cuales salieron ya desde su creación hasta la actualidad 5 de ellos. Entonces son los famosos assessment reports, ¿no? No sé cómo se traduciría eso en español, son los reportes de evaluación, ¿no? Del IPCC, cómo vamos. Han salido 5 y está a punto de salir. Yo creo que ya en los próximos meses vamos a ver cómo se publican el sexto. Y en esos informes, aparte tiene otros informes muy específicos, muy particulares, algunos los podemos mencionar después, pero es un trabajo ejemplar de pues, muchos cientos y cientos de científicos. Se llevó el premio Nobel junto con Al Gore por todo lo que representa como trabajo colectivo. No hace investigación propia, lo que hace es dar un seguimiento a los avances publicados de distintas formas en todo el mundo, en el norte, en el sur, países desarrollados y en desarrollo, y entienden un poco hacia dónde se mueve el tema desde el punto de vista científico. Le dan seguimiento a esto. Lo que sí se hace con los gobiernos es, en cada informe de evaluación, cada reporte, aparece algo que se llama resumen para tomadores de decisiones. Y en estos resúmenes se maneja una interacción muy estrecha con los gobiernos, de tal forma que no sale un resumen sin que tenga el visto bueno de todos los gobiernos participantes. Entonces pasan días y días discutiendo renglón por renglón, pero con los científicos defendiendo la integridad del contenido. Entonces no es que lo dejen en manos de los gobiernos, sino que, a ver, si no está de acuerdo con esta afirmación, nosotros nos basamos en la publicación esta y aquella. Y esto tiene el aporte de la sociedad tal, la Academia de Ciencias cual, que objetan a esto. Y claro, ahí muchas veces los gobiernos se quedan descuadrados porque no tienen la seriedad y la información abrumadora que tiene el IPCC. Entonces, cuando hay algo que, aunque moleste a algún gobierno en particular, pues es cierto. Pero además son bien cuidadosos, no dicen cualquier tontería. O sea, hablan siempre en términos de probabilidades de que pasen las cosas. Pues son los científicos los que acaban dando el contenido de estos reportes. El caso es que los reportes al principio eran muy, muy prudentes, ni siquiera afirmaban de manera inequívoca la existencia del cambio climático. Por ahí en algún momento os interesa, enseño cómo ha ido cambiando las principales conclusiones de cada reporte. Los reportes son 3 tomos, en cada caso son grupos de trabajo, uno es el físico, el fenómeno físico del cambio climático, otro es mitigación y otros son las consecuencias, la adaptación, etc. Cada reporte son unos tomos muy útiles para poner la plancha, ¿no? Son muy, muy gruesos y muy sólidos, ¿no? Y cada reporte ha ido incrementando la certeza del cambio climático. Y al mismo tiempo, pues una descripción muy, muy veraz de las consecuencias.
el fraseo ha sido cada vez más claro, hasta que el último, bueno, pues ya no admite ningún espacio de duda en relación con la existencia del tema. Lo que llaman cambio climático, por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas, la Convención Marco del cambio climático, no es un cambio de clima cualquiera, es el componente antrópico, es decir, lo que provocan los seres humanos. Que además ahí hay bastantes confusiones. Habrá mucha gente que dirá que el cambio de clima siempre ha ocurrido, lo cual es cierto. Por eso se habla de paleoclimas. Si no hubiera un cambio, pues no habría paleoclimas ni climas actuales. El clima ha estado cambiando en la historia del planeta Tierra por múltiples razones, ¿no? Ha habido, por ejemplo, en el último millón de años, pues ha habido glaciaciones, prácticamente una cada 100.000 años. Y esto está explicado, no es que sean designios divinos de repente va a ser frío y luego se funden los hielos, sino que hay una explicación debido a las diferencias entre las exposiciones a la radiación solar debido a cambios en el movimiento mismo de la Tierra. Pero eso no es el cambio climático como lo se entiende en términos, ahora sí que jurídicos, ¿no? En términos de la Convención, o en términos del Protocolo de Kioto, o en términos del Acuerdo de París. Es sobre todo el cambio inducido por las actividades humanas. Y ahí pues no hay ya ninguna duda. Es decir, todavía yo me acuerdo cuando participé en las primeras negociaciones multilaterales en el marco de la convención. La convención se aprueba en el 92, coincidencia con la Cumbre de la Tierra, con, en fin, tantas cosas, ¿no? Ahí tienen toda una historia. Y en la primera conferencia de las partes, que es el órgano de gobierno del instrumento, del tratado, pues se plantea que lo que dice el tratado, que es quizá de los que han logrado una adhesión mayor de los países, o sea, son como, si no recuerdo mal, eran como 193 partes, prácticamente todos los países, incluyendo los Estados Unidos. Bush padre no solamente aceptó firmarlo, sino que gestionó la ratificación por parte del Senado. Es decir, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático es prácticamente un tratado universal, incluye a los Estados Unidos desde el principio. Nunca se salió Estados Unidos de América de ese tratado. Bueno, pues la primera reunión de la Conferencia de las Partes, pues dicen, no, por lo que señala la Convención no es adecuado, y entonces vamos a tratar de hacer un esfuerzo por construir un tratado específico en este marco para incrementar los compromisos, y en particular los compromisos de los países industrializados, porque la diferencia entonces era tajante, ¿no? Los países desarrollados y los países en desarrollo eran mundos aparte. Y así se inició la negociación del Protocolo de Kioto. Bueno, pues ese esfuerzo por dar una respuesta multilateral basada en una negociación en el marco de Naciones Unidas fue lo que empezó a darle visibilidad al tema, lo que era una curiosidad científica de que, bueno, pues que incluso mencionaba antes a Svante Arrhenius, pues
él decía que en realidad no está tan mal, ¿no? El cambio climático, porque hace mucho frío en Suecia. Y entonces, ojalá pudieran calentar un poquito, cosa que siguen diciendo mucha gente en Estados Unidos, en otros países. Dicen, hombre, pues bienvenido el cambio climático. Si encima lo llamas global warming en inglés, pues oye, eso de estar calentitos nos encanta, ¿no? Bueno, el asunto es que no solamente es estar calentitos, es un cambio cada vez más radical en las condiciones climáticas que implica pues cambios en el régimen de temperatura eh, con posibilidades de golpes de calor en verano, y generalmente inviernos un poco más suavecitos, cambios en el régimen de precipitaciones, por lo general mayor precipitación, pero muy mal repartida en el planeta Tierra, con concentraciones, a veces llueve más en promedio, pero se concentra más en el tiempo, lo cual implica que las infraestructuras están amenazadas. Implica también una elevación del nivel del mar por dos razones. Una, porque los hielos terrestres se funden, y ahí hay también muchas confusiones, porque hay gente que plantea bueno, que no necesariamente, por ejemplo, si yo tomo un highball en un vaso con hielitos, se funden los hielitos y no me desborda el líquido, queda exactamente al mismo nivel. Lo cual es cierto cuando estamos pensando, por ejemplo, en los hielos árticos, porque son hielos flotantes. Se funden y el nivel del mar no se eleva por ello. Pero todos los hielos terrestres, como por ejemplo Groenlandia, todos los glaciares del planeta Tierra, cuando se funden, pues es agua que no estaba por encima del nivel del mar, se va hacia el mar y sube el nivel. Esa es una razón, pero la otra razón es que también el mar se va calentando, porque, bueno, no sé si puedo plantear que hay un conocimiento básico de qué consiste el efecto invernadero. O sea, es radiación solar que atraviesa la atmósfera sin ningún obstáculo, choca con superficies, el suelo, las plantas, los territorios, las ciudades. Al impactar esas superficies, las calienta, se transforma en radiación infrarroja, y esa radiación infrarroja no puede evadir la superficie terrestre con toda libertad hacia afuera, porque justamente esos gases, a veces también pueden ser partículas como el carbono negro, el hollín, esos gases retienen el calor que se produce por la radiación solar incidiendo en la superficie terrestre. Es decir, el efecto de la cobija que mencionábamos antes en la conversación informal. Entonces, tiene dificultad el planeta Tierra para liberar el calor. Se va hacia la atmósfera, aunque sean cantidades ínfimas de los llamados gases de efecto invernadero, retienen el calor, y una parte sí efectivamente se va hacia el espacio exterior, pero otra parte se re-radia hacia la superficie terrestre y mantiene una temperatura que, conforme se incrementa la concentración de esos gases de efecto invernadero, esa temperatura promedio se va elevando. ¿Qué gases son estos? Pues no necesariamente, eso también es otra sorpresa para muchos medios, es que no necesariamente los gases que reconoce la Convención, los gases del Protocolo de Kioto, son los únicos que inciden en el fenómeno del calentamiento global. De hecho, el gas más poderoso no está incluido ni en la Convención ni el Protocolo, que es el vapor de agua. El vapor de agua es el agente
termoactivo, que se llama, ¿no? Más poderoso. Pero como no hay manera de controlar, el vapor de agua está fuera del control humano. Es decir, el vapor de agua es lo que pasa encima de la Amazonía, pues, se evapora y encima de los mares, todos los mares pues, se van evaporando y se va precipitando lo evaporado otra vez en forma de lluvia o de nieve o de lo que quieran y manden. Escapa al control directo, no es un gas que emitamos los humanos. Pues, ahí está, pero es el más poderoso de los agentes termoactivos. Ya de los humanos, pues tenemos el dióxido de carbono, CO2, que se produce con cualquier combustión, el óxido nitroso, que estaba viendo ayer algún bien intencionado escritor de columnas en un medio mexicano, confundía con los óxidos de nitrógeno, los NOxes llamados. Los NOxes lo encontrarán porque cuando hacen una revisión de que tan bien funciona su carro, pues están midiendo NOxes. O sea, NOxes es que es NO2 o NO3. Entonces, como pueden ser el 2 y el 3, pues le llaman X y ya está. Por eso son NOxes. Pero son NO, ya sea O2 o NO3. Esos no son los gases de efecto invernadero que nos interesan, no son de invernadero. Pero el óxido nitroso, N2O, ese sí. Y ese pues, surge mucho por efecto de la gestión de actividades agrícolas, por uso de fertilizantes, etc. Y el tercero, también de índole normal, natural, es el metano, CH4. El metano es lo que se produce con cualquier descomposición. Y bueno, pues cuando yo deforesto una selva, pues lo puedo deforestar de muchas maneras, o bien talo y dejo que se pudra, o bien la quemo. Si la quemo de inmediato, el CO2 se va a la atmósfera. Y recuerden siempre que cuando vemos un paisaje con plantitas, árboles, lo que quieran, pasto, arbustos, la mitad de todo lo que vemos vegetal ahí es carbono. Entonces, si yo lo quemo, se va a la atmósfera. ¿Y qué hace en la atmósfera? Pues incrementar la concentración de gases de efecto invernadero, con lo cual pues, estamos acelerando el cambio climático. Ese es el principal de ellos por volumen, no por intensidad, es el CO2, es el dióxido de carbono. Cualquier combustión. Pues imagínense, desde toda la civilización humana se han planteado a partir de combustiones. Quemando hemos hecho ciudades, hemos cocinado, nos hemos trasladado, hemos hecho todo. O sea, la relación entre energía y combustión ha sido una constante en la historia de la humanidad. No sabríamos cómo, por eso es tan difícil resolver el problema, porque lo tenemos, yo creo que en nuestro ADN. O sea, civilizarnos es quemar cosas, ¿no? Podríamos quemar leña, podríamos quemar luego carbón, podemos quemar petróleo, podemos quemar gas, o lo que quieran, pero casi todo ha sido utilizar los llamados combustibles fósiles. Y al quemarlos, pues, entre otros, el gas principal que sale de la quema es el CO2. Pero también puedo dejar que se pudra. De hecho, eso pasa, por ejemplo, cuando inundo para hacer una represa, un pedazo de selva. Establezco una cortina, dejo que el agua vaya subiendo en la represa, toda la vegetación que queda en el fondo se va pudriendo poco a poco y eso genera metano. Por eso incluso, bueno, no es que sea tan impecablemente limpia la energía hidráulica, ¿no? Es decir, las grandes presas son fuentes de metano también.
Y está ese otro gas, el óxido nitroso, que sale sobre todo de actividades agrícolas. El metano, por cierto, también surge de la ganadería, porque el ganado, por ejemplo, el ganado vacuno, tiene un sistema digestivo muy complicado que permite digerir celulosa, cosa que nosotros no podemos hacer, pero ellos tienen un mecanismo digestivo que permite comer celulosa sin cocinarla, pero al mismo tiempo pues van generando gases más bien eructos de metano. El metano es el gas natural. Por cierto, el CO2 pues es el gas de los refrescos, o sea, no tiene por qué ser en particular un gas tóxico, un gas... Hombre, uno no podría vivir en una atmósfera de CO2, de dióxido de carbono, eso está claro. Pero no es particularmente tóxico, pues si no, no podríamos tomarnos un refresco, porque los gases que salen del refresco pues nos afectaría a la salud y no es el caso. Y bueno, hay otros gases que no voy a hacer referencia a ellos, que lo tienen en el anexo del protocolo de Kioto, que son gases industriales. El hexafluoruro de azufre, por ejemplo, y el HFC, el hidrofluorocarbonos, en fin. Y esos son enormemente poderosos desde el punto de vista del calentamiento global, pero emitimos muy, muy poquito de ellos. Entonces, ¿cómo sabemos cómo vamos con las emisiones de gases de efecto invernadero? Pues midiéndolas, el primero que se le ocurrió medir las concentraciones en particular de dióxido de carbono, es 1958 Charles Keeling. Y lo tuvieron un poco por loco, porque la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se pensaba que era una constante, que eso no cambiaba nunca. Y casi lo tomaban como referencia, ¿no? Pero el hombre era muy cabezota y dijo, bueno, vamos a estar midiéndolo diario, a ver qué pasa. Y se encontró con la famosa curva Keeling, que en algún momento se las puedo enseñar, que es cómo va cambiando la concentración de dióxido de carbono en el tiempo. Entonces tiene piquitos. ¿Por qué tiene piquitos? Pues porque en la primavera del hemisferio norte, que es donde está acumulada la masa terrestre, la masa de vegetación, pues llega la primavera y entonces las plantas crecen tomando carbono pues de la atmósfera, ¿no? Y luego llega el otoño y sueltan, cuando la vegetación es decidua, sueltan hojas y las hojas pues se pudren o se queman y se reincorpora el carbono a la atmósfera. Entonces son ciclos anuales, pero dentro de una tendencia que descubrió Charles Keeling de crecimiento y crecimiento y crecimiento. Y ese crecimiento no se puede explicar más que por las emisiones de la sociedad, por todo lo que estamos quemando. Piensen ustedes lo que quemamos, pues prendo la luz y pues la electricidad aquí pues viene de una termoeléctrica, a lo mejor, de una combustión, pero salgo de mi casa, prendo el vehículo y pues es una combustión, es un motor de combustión interna. Y me pongo a cocinar, pues no voy a estar comiendo lechugas todo el santo día, entonces toda la cocina pues se hace con gas o se hace, en fin. No sabemos vivir sin quemar, ¿no? Entonces el principal gas de efecto invernadero es el CO2. Y esas concentraciones que parecían estables y eternas, pues resultó que representaban cantidades muy pequeñitas, no vayan a pensar, muy, muy pequeñitas, pero enormemente eficaces, como atrapadoras de calor, ¿no? 280 partes por millón antes de la revolución industrial,
principio de la revolución industrial. Y ahí vamos agregándole posiblemente 2, un poco más de 2 partes por millón cada año, con lo cual ahora andamos por 400 y pico. ¿Qué hace? 450 por ahí. ¿Qué hacemos con los otros gases? Pues lo que se hizo fue una especie de traducción de los otros gases, el poder de calentamiento global de los otros gases, equiparándolos al que por unidad de masa tiene el dióxido de carbono. Entonces tenemos pues que el metano calienta como 20 y tantas veces más que el dióxido de carbono. Lo que pasa es que es menos ubicuo, ¿no? Y el óxido nitroso también, y los gases industriales no tienen un gran efecto. En un primer análisis casi podemos descartarlos. Y ahí sigue. ¿Qué quiere hacer la Convención Marco de las Naciones Unidas? Ahora sí que, para hablar en términos de la pandemia, aplanar la curva. Es decir, esa curva de Killing que sube, con los piquitos anuales, ¿verdad? Pero no ha dejado de subir desde el 58, en que se empezó a medir, en el año geofísico, el primer año geofísico internacional. Lo medían en Mauna Loa, en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái. Y ahí me tocó verlo a una cierta distancia porque es una zona volcánica. Pero bueno, es un lugar donde el aire lo mueve la brisa marina y no tiene grandes concentraciones industriales o ciudades que pudieran incidir en su calidad. De manera que, salvo las erupciones volcánicas que son bien comunes en Hawái, las mediciones no tienen un efecto antropogénico notable de ningún tipo. Y lo que miden es una especie como de el promedio mundial en esa latitud del aire, porque esa es la terrible cosa del cambio climático. Yo puedo emitirlo aquí y un gas de efecto invernadero se me va a la atmósfera y muy rápidamente se me mezcla con toda la atmósfera del hemisferio norte. Le cuesta un poquito más de tiempo y trabajo pasar al hemisferio sur. El Ecuador mantiene las circulaciones norte y sur algo separadas, pero también acaba haciéndose global. De manera que lo que pasa en un punto del planeta afecta a todo el planeta, acaba afectando en pocos meses a todo el planeta. Esa es una de las grandes dificultades para llegar a acuerdos internacionales, porque si no, bueno, pues es como las contaminaciones transfronterizas. Pues, bueno, yo puedo emitir del lado sur de la frontera de Estados Unidos con México, y si no pasara por la frontera, pues es un problema mexicano, ¿no? Y ya. Pero si pasa de la frontera, pues estoy afectando también pues, a Texas, Arizona, lo que sea, California, y ahí entra en juego el derecho internacional. Oye, ¿por qué me estás contaminando a mí? o ¿cómo podemos arreglar esto? Bueno, pues aquí ya no son fronteras nacionales, es el planeta Tierra en su conjunto que acabamos modificando la composición. Y esa modificación de la composición química de la atmósfera es uno de los grandes efectos del despegue de la población humana. Es quizá el mayor experimento que se ha hecho en el planeta Tierra. Y además, también para sorpresa por lo menos de muchos estudiantes de primaria o secundaria, la atmósfera terrestre no es estable, no es un dato, no es que esté ahí y como hay oxígeno, pues entonces se dan las plantas, se dan la fotosíntesis, podemos respirar, etcétera, etcétera. Qué suerte tenemos de tener la atmósfera que nos tocó en este planeta. No,
tenemos la atmósfera que tenemos porque en este planeta se desarrolló la vida. Entonces, el oxígeno de la atmósfera terrestre es un producto de toda la historia terrestre de auge de la vegetación. En primer lugar, una vegetación muy de agua, ¿no? Muy hidráulica, ¿no? Pero hemos creado, como seres vivos en general, del planeta Tierra, hemos creado esta atmósfera. Y esta atmósfera refleja lo que hemos sido como historia biológica y lo que somos ahora. Es un producto ahora humano, pero siempre ha sido un producto biótico, un producto de las plantas y de los animales. De tal forma que podemos conocer si en otros planetas hay vida o no, analizando su atmósfera externa. Si aparecen gases como el oxígeno, esto no es natural, esto es un producto de una evolución. Entonces hay un equilibrio entre lo que se incorpora a la atmósfera, lo que capturan las plantas, lo que captura el mar, porque decíamos, el mar sube como consecuencia del cambio climático por dilatación térmica. Es como los termómetros, ¿no? Y los dos agentes de cambio que estábamos mencionando, tanto que se traduce en una elevación del nivel del mar, tanto el derretimiento de los hielos terrestres, ¿no? El Ártico, que es hielo flotante, ese es el del highball, ¿no? Pero los glaciares, Groenlandia. Mira, hay tanto hielo en Groenlandia, encima del nivel del mar, que el milenio, porque va la cosa de milenios, en que se derrita, pues el nivel del mar va a subir como unos 12 metros en todo el planeta. Esta es la cantidad de hielo acumulado que hay ahí. Hay un equilibrio permanente, entonces, es un proceso constante, permanente, pero el llamado antropoceno, que es la época geológica en que los seres humanos logran transformar radicalmente los equilibrios ecológicos de gran escala, pues han hecho que esas concentraciones, que más o menos podrían estar en este momento en 280 partes por millón, pues han llegado a los niveles que podemos ir midiendo ahora y que nos causan alarma, porque hay que retroceder varios millones de años para encontrar una atmósfera tan termoactiva como la que hemos ido generando como producto de la acción humana. Doctor Tudela, muchas gracias por esta explicación tan extensa y tan clara sobre el fenómeno del cambio climático. Me parece muy importante esta información que usted nos da sobre cómo no hay dudas en la ciencia, ¿no? Cómo la información es inequívoca. Me parece muy importante esta afirmación de usted y su explicación del panel intergubernamental de cambio climático. Me parece muy valiosa en el contexto del Poder Judicial, porque hemos visto en el mundo surgir, y en México no es la excepción, una ola de litigios climáticos, donde todas las preocupaciones de muchos sectores, jóvenes, pero no solo jóvenes, grupos de mujeres, grupos de personas que se sienten en una posición más vulnerable, organizaciones no gubernamentales, están llevando a las cortes del mundo. Ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en Holanda, ha ocurrido en Australia, en Colombia, en México, en Brasil, en muchos países, en Argentina, reclamaciones que tienen que ver con la omisión de los gobiernos del mundo para adoptar medidas suficientemente ambiciosas
para hacer Así frente es. a las amenazas del cambio climático, ya sea en la vertiente de mitigación o en la de adaptación. En algunos casos los jóvenes reclaman su derecho al futuro, ¿no? Un concepto de equidad intergeneracional, pero en otros casos, como uno muy famoso de la Fundación Urgenda contra el gobierno holandés, se reclamó en conjunto la ausencia de ambición del gobierno para establecer una política de mitigación, y eso ha dado lugar en el derecho internacional y comparado a muchas interpretaciones judiciales sobre, por ejemplo, cómo todo el contexto jurídico internacional que se ha ido construyendo desde 1992 para enfrentar el cambio climático tiene que ver también con los principios generales del derecho internacional, como el deber de no dañar, que es lo que usted nos hablaba ahorita de los impactos transfronterizos Claro, globales, el claro. principio de buena fe, etcétera. Ahora, porque tenemos poco tiempo, pero entonces yo creo que es muy importante abordar, doctor Tudela, en este contexto, eh, ¿cuál es la importancia global en este escenario del Acuerdo de París? ¿Cuáles son las Sí, metas principales del miren, Acuerdo de París? Y por último, le preguntaría, doctor Tudela, en México el Senado ratificó por unanimidad el Acuerdo de París en el 2016, si sí, recuerdo bien. Eh, el Acuerdo de París es un instrumento jurídico conexo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia como un tratado internacional que protege derechos humanos, suscrito por el Estado mexicano. Entonces se somete todo el régimen jurídico del Acuerdo de París en el contexto del artículo primero constitucional sobre la protección, la tutela de los derechos humanos, por ejemplo, el principio de no regresión o de progresividad. exacto, de Entonces, progresividad. doctor, ¿podría explicarnos Mira, qué es el un Acuerdo de paso previo París muy rápido es que el y cambio qué climático implica para es el Estado perjudicial. mexicano? O sea, el cambio climático puede tener algún aspecto positivo, pero abrumadoramente tiene consecuencias negativas. Eh, la subida del nivel del mar lo estamos mencionando, pero también la intensidad de los huracanes, el cambio del régimen de lluvias, las sequías pronunciadas, o sea, los extremos climáticos se han ido eh, acentuando con el cambio climático. No siempre en un sentido de calorcito, sino a veces también en el sentido de frío, porque si el aire circumpolar del norte, que tenía una corriente que lo contenía, esa corriente va aflojándose, pues entonces ese aire helado del polo invade el continente americano y dices, oye, esto es calentamiento global, ¿de qué se trata? Me estoy congelando. Es cambio climático. Y entonces el cambio climático nos afecta en todo, en la salud, en la producción, en la agricultura, en la construcción, en las infraestructuras. Es una enorme calamidad que con algunos aspectos positivos, bueno, puede ocurrir que haya un aspecto, hay un fenómeno de fertilización por CO2, pero hay muchísimas cosas que no nos da tiempo aquí a mencionar. La acidificación del mar, por ejemplo, absorbe el dióxido de carbono, genera ácido carbónico y entonces tiene impacto sobre la fauna, sobre los moluscos, etcétera, etcétera. El caso es que la biodiversidad se ve muy afectada por el cambio climático y nosotros como parte de esa biodiversidad también. Por eso está todo esto que planteas, de que, bueno, vamos a poner un alto a esto porque si no, esto nos va a llevar entre las patas, ¿no? Si no lo podemos controlar, los efectos perniciosos son mucho más intensos y peligrosos y amenazantes que los efectos beneficiosos poquitos, que los hay. Entonces, vamos a poner un remedio. Ahí me salto la historia del protocolo de Kioto, pues no tiene caso, simplemente solo cambiaba la situación de los desarrollados, industrializados. Nos vamos directamente al Acuerdo de París. En 2015, el Acuerdo de París plantea no un objetivo muy general de estabilizar las concentraciones a un nivel, llamémosle seguro, es el objetivo general de la convención,
pero le pone números a esto. Y dice, bueno, vamos a lograr que estabilicemos la temperatura promedio del planeta a fines de este siglo, para que se quede literalmente, la traducción española es poco exagerada, pero muy por debajo de los 2 grados. Y al mismo tiempo, pues como estamos aquí viendo las caras de nuestros amigos de las islitas de todo el mundo, que dicen, bueno, oigan, yo no he emitido casi nada, pero me voy a ir a pique con el mar como se está poniendo. No, ok, entonces vamos a seguir con los esfuerzos para no pasar de 1.5 grados centígrados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues miren, que los países pongan sobre la mesa sus, no compromisos, una palabra mala en términos de derecho internacional, contribuciones, ándele, en general no vinculantes. O sea, hay toda una discusión que no voy a entrar en ella, porque esa la podrían tener ustedes, sobre qué tanto hay de jurídicamente vinculante en el Acuerdo de París. Para México el Acuerdo de París es un tratado, entonces se rige por el tratado, los tratados del 69, y tiene un nivel de exigencia jurídica inmediatamente por debajo de la Constitución, pero superior a las leyes, eso lo saben ustedes, ¿no? Tiene una existencia jurídica muy sólida en los tratados internacionales. Bueno, pues pero no todo lo que está escrito en el Acuerdo de París es jurídicamente vinculante. Y esa discusión me la salto porque es muy interesante, pero es solo para abogados. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Pues cada quien puso las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional, tanto en mitigación, que la mitigación, recuerden, siempre es controlar, reducir las emisiones, como en adaptación, que es el cambio climático, que de todas maneras se está produciendo, porque digamos, llamémosle contaminando la atmósfera con gases de efecto invernadero durante por lo menos un par de siglos. Pues hay un cambio ya de clima, lo estamos viendo, no es un asunto que sea objeto de una predicción a futuro, sino que ya estamos midiendo el cambio climático. O sea, ya no es una hipótesis, es una certeza absoluta, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si en mitigación y en adaptación, que sale de este ejercicio, salieron cosas interesantes, pero lo que en síntesis ocurre es que no es suficiente. No es suficiente. Miren, ahora mismo, si sumamos todo lo que los países han puesto sobre la mesa, incluyendo lo que en su momento puso México, pues tendríamos una temperatura promedio a fin de siglo muy cercana a los 3 grados. Quiere decir que, bueno, pues es 1 grado más que lo que plantea el Acuerdo de París. Y me dirán ustedes, bueno, 1 grado, ¿qué más da, no? Es decir, si subo y bajo estas escaleras, me voy a encontrar con diferencias de mucho más de 1 grado, ¿no? Acuérdense que estamos hablando del promedio de los promedios de los promedios. Quiere decir que no me digan que va a ser lo mismo tener una temperatura de 37 grados en el cuerpo, medido con termómetro, y tener 38. Si tenemos 38, principio de fiebre. Y 37, pues bueno, es más o menos normal, ¿no? Entonces, hay una diferencia en el bienestar humano radical. 1 grado de fiebre puede ser enormemente impactante para la salud de un cuerpo humano. Bueno, pues lo mismo pasa con el clima. Bueno, ¿qué más da, no? ¿Y qué más da 2 que 1,5? Hay un estudio específico del IPCC sobre las implicaciones del 1,5. Las diferencias son enormes, abismales. Ese medio grado hace una diferencia enorme.
en relación con la peligrosidad del cambio climático que podemos inducir. Y el problema es que si ahora buscamos la temperatura promedio planetaria, ya pasamos de 1 grado, estamos en 1.2. Estamos ya un pelín de llegar a 1,5. Esa es nuestra tragedia. ¿Cómo paramos esto? Y no es nada fácil parar esto. Entonces, por ejemplo, lo que plantean ahora algunos think tanks como el Climate Action Track, de que el NDC, el compromiso, no llamémosle compromiso, sino la contribución propuesta por México, apuntaría que si todos los países hacen un esfuerzo parecido, pues nos estaríamos apuntando hacia una elevación de temperaturas de 3 a 4 grados. Entonces dicen, miren, esto es, en la última versión de hace pocas semanas, muy insuficiente. Bueno, el problema es que no solamente la contribución de México, estoy hablando de México porque es el país que tengo más a mano, es el mío, sea muy insuficiente, sino que además no estamos cumpliéndolo. No estamos cumpliendo el Acuerdo de París, punto.